Hermanos, pues nos acercamos ya al final del libro de Deuteronomio. La vez pasada les dije que ya casi terminamos la porción de las leyes y lo que sigue más adelante es una especie más de narrativa, pero seguimos con esta serie de mandamientos que creo que podemos englobar, al menos los que tenemos en este capítulo, en su mayoría, si no todos, en el segundo mandamiento más importante. Recordemos que nuestro Señor Jesús resumió la ley en dos mandamientos. El primero y el más importante dijo que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, fuerzas, alma y mente. Y el segundo, más importante, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero podríamos preguntar, ¿y qué significa amar a nuestro prójimo como a ti mismo? ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Porque nos enseña, hermanos, que Dios ha regulado todas nuestras relaciones, no solamente con Él, porque nos dice que debemos amarlo a Él, sino también con nuestro prójimo. Y eso quiere decir que a Dios le importan, hermanos, Dios se fija, Dios ve todo lo que hacemos en nuestras relaciones humanas, sea que estemos hablando de un trato comercial, lo tenemos aquí, sea que estemos hablando de un préstamo, sea que estemos hablando de la relación entre un empleador y un empleado, sea que estemos hablando del matrimonio, como comienza el capítulo, todas las relaciones humanas son importantes. ¿Por qué? Porque Dios las ha regulado. Dios nos ha dado mandamientos para decirnos cómo deben de verse nuestras relaciones con otras personas, la relación que mantenemos con nuestro prójimo. Pues este pasaje nos enseña algunas formas prácticas en que ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, se descompone en muchos otros mandamientos o principios. Y lo primero con lo que comenzamos aquí es con una ley que tiene que ver con el matrimonio y específicamente el divorcio. Vemos claramente que Moisés está legislando la oportunidad del divorcio. Y alguien podría decir, hermano, pero si el divorcio no es conforme a la voluntad de precepto de Dios, como vemos en otros pasajes, ¿por qué razón Moisés daría una ley como esta? El Nuevo Testamento, hermanos, nos da la respuesta. Vayamos a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Versículo 2, Marcos 10, 2, que nos dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Moisés escribió este mandamiento, sí, pero Moisés también escribió el libro de Génesis. Y el libro de Génesis nos muestra ese plan perfecto de Dios, de que el hombre y la mujer estén juntos. Pero Moisés sabía, hermanos, que en el pueblo de Israel había una multitud mezclada. Había creyentes, sí, pero en su mayoría, como podemos ver, había no creyentes. De hecho, vamos a ver más adelante, estoy confundiendo con la generación en el desierto. Pero lo cierto es que Israel tenía una multitud mezclada, no todos eran creyentes. Y una forma, hermanos, de proteger a la mujer de un marido que podía ser abusivo, iba a ser esto. Normalmente, un hombre violento, un hombre abusador, no va a querer a su mujer. ¿Y cuál iba a ser la salida para ese hombre, entre comillas, la salida?
Una protección para la mujer, decir, voy a buscar otra mujer, de tal forma que esa mujer iba a quedar protegida por la ley. El divorcio iba a estar legislado para evitar un mal mayor. Creo que es a esto a lo que se refiere Cristo cuando dice que es por la dureza del corazón. Moisés sabía esto, hermanos, que el pueblo era rebelde y malo. Eso sí se los va a decir más adelante en Deuteronomio. Y Moisés sabía también que el pueblo no iba a obedecer a esta ley. Lo vamos a ver al final de este libro. Por eso da este mandamiento, que es en realidad una forma de protección. La mujer iba a poder volver a casarse después. Y Moisés también prohíbe aquí que si el hombre la dejaba o la repudiaba y quería volverla a tomar, ya no le sería lícito. Y el motivo es otra vez que iba a contaminar la tierra, algo que hemos estado viendo sistemáticamente en Deuteronomio. Los mandamientos que está dando Moisés aquí son para conservar la tierra, para que puedan seguir en la tierra de Canaán. Pero lejos de discutir este tema complejo, vamos a verlo más adelante en el Evangelio según Marcos, ya que lleguemos ahí. Quiero que vean que en el Antiguo Testamento Dios utiliza esa misma imagen que encontramos en Deuteronomio 24, de un marido que según la ley no podría volver con su primera mujer para presentarnos el Evangelio. Vean por favor Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Nos dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? ¿De dónde viene esa idea? Del mandamiento que acabamos de ver. Si se fue con otro hombre, decía la ley, ya no podía volver con ese primero. Pero noten lo que el Señor dice. Tú, pues, has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. ¿Qué es lo impresionante aquí? Que esto es algo que la ley prohibía y algo que Dios había mandado. Pero Dios toma ese mismo mandamiento en Deuteronomio, hermanos, para darnos una hermosa imagen de cómo Dios nos llama, aun cuando nos hemos apartado a los ídolos. Aun cuando quizá la respuesta normal parecería ser, no podemos acercarnos a Dios porque nos hemos contaminado, nos hemos prostituido. Y sin embargo, ¿qué es lo que el Señor dice? Vuélvete a mí, vuélvete a mí. Entonces, por medio de esa imagen, tenemos un vistazo, hermanos, al Evangelio más adelante en el libro de Jeremías. Israel iba a caer, Israel se iba a apartar los ídolos y con todo el Señor iba a seguir llamando a su pueblo. Pero además, pensando en lo que les decía en un inicio, que encontramos leyes que regulan nuestras relaciones. Tenemos leyes para regular el cobro de los préstamos. La vemos en el versículo 6, no tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Es decir, las piedras con las que la gente iba a moler los granos, sea para venderlos o fuera también para su propio consumo. Encontramos también mandamientos así en el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12. ¿Qué es lo que nos enseñan estos mandamientos, hermanos? No era lícito quitar el medio del que dependía el trabajo de una persona. El prestamista no podía abusar de una persona a la que le había prestado y no podía quitarle tampoco su vestido. ¿Para qué sirven estos mandamientos? Creo que el principio que tenemos aquí es una reprensión a la codicia. Si podemos tomar algo para el Nuevo Testamento
un principio para nuestras vidas es una reprensión a la codicia. ¿Qué hace la codicia? La codicia es capaz de dejar sin sustento a otro ser humano con tal de cobrar las deudas a toda costa. El principio es entonces que debemos anteponer la vida de las personas, la vida humana, a las ganancias económicas. Y esto nos dice, hermanos, que el problema de nuestro mundo no es el sistema en el que vivimos. En otras palabras, déjenme decirlo así, el problema económico de nuestro mundo o la raíz de ese problema no es el capitalismo, como algunos dicen. El problema no es ese, no es un sistema, el problema no es un modelo. ¿Cuál es el problema? El corazón humano. ¿De dónde viene la codicia? Va a decir el apóstol Pablo más adelante en el Nuevo Testamento que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El problema viene del corazón. Y si hay injusticias en nuestro mundo, si hay abusos, no se deben a un sistema, se deben al corazón humano. Entonces, debemos anteponer sobre todo la vida de las personas a las ganancias económicas. ¿Cuánto hablaría ese principio, hermanos, a nuestra sociedad? Por poner un ejemplo, ¿qué diría este principio a la clase política? ¿Qué le diría a los legisladores este principio? ¿Qué le diría a la industria médica, por ejemplo? Porque ¿qué hacen esos grupos, hermanos, mayormente? Lo contrario, anteponer la ganancia económica a la vida humana. Además, encontramos aquí leyes que tienen que ver con la paga de los trabajadores. Eso en el versículo 14 y 15, que nos dice: no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Estamos hablando de personas en una sociedad rural que vivirían al día y necesitaban la paga diaria para poder sobrevivir. El empleador, hermanos, tiene que reconocer que la riqueza en su trabajo es su empleado. Por encima de la ganancia económica que obtiene, tiene que reconocer que la fuente de esa riqueza es su empleado, es su gente, es su prójimo, y por eso debe tratarlo de una manera justa. El principio es que el trabajador merece que se le pague a tiempo, porque con esa paga sustenta su vida. Y como vemos, la vida es preciosa. Algo que Deuteronomio recalca una y otra vez: la vida humana es preciosa y por eso debemos de tratarla de una forma distinta. Lo otro que aprendemos es que la ley de Dios alcanza todas las esferas, alcanza nuestro trabajo, alcanza la relación que hay entre el empleador y el empleado, algo que encontramos también en el Nuevo Testamento. Y además, hermanos, esto reprende la codicia y la maldad de algunos empleadores que buscan oportunidades o huecos en la ley para abusar de la gente. No es para nada extraño escuchar de despidos injustificados, escuchar si alguien está dentro de una empresa, que la empresa tiene ciertas políticas de contratación que son ilegales, que no se las dicen a la gente porque sería ilegal hacerlo, pero se practica. En un puesto no se pueda contratar a una persona de algún sexo determinado, por ejemplo. La regulación que tiene que ver con las mujeres embarazadas, y hay empresas que contratan mujeres embarazadas en turnos nocturnos y les pagan menos, por supuesto aprovechándose de la necesidad de la gente. Esto es algo, además, hermanos, por otro lado, que debería consolarnos como cristianos, porque Dios ve las injusticias que se cometen en nuestra contra. Eso es lo que dice el versículo 15: para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y de hecho es algo que se repite en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento,
en el capítulo 5, precisamente con cristianos que estaban sufriendo el abuso de sus empleadores. Santiago capítulo 5, versículo 4, que nos dice: He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Santiago da esa amenaza tomando ese pasaje que vemos en el Antiguo Testamento para consolar a los cristianos que estaban sufriendo el abuso por parte de sus empleadores. Así que, hermanos, si estás sufriendo alguna injusticia en tu trabajo, si te quieren incriminar de algo, si tienes sueldos caídos, no sé, cualquier injusticia que puedas decir esto está mal, deberías hallar consuelo en decir que puedes clamar al Señor, que puedes orar a Él y Él va a abogar por ti, porque Él ve lo que está ocurriendo. Por último, encontramos leyes para proteger a los grupos más vulnerables, del versículo 17 al versículo 22. ¿Quiénes son los más vulnerables en una sociedad? Deuteronomio nos ha estado presentando 3 grupos: el huérfano, la viuda y el extranjero. El huérfano, la viuda y el extranjero. ¿Quién hay que abogue por el huérfano? Pues normalmente nadie. Está solo, sin padres, normalmente sin un buen conocimiento, sin un buen juicio como para poder defenderse. La viuda, un grupo, hermanos, que encontramos en el Nuevo Testamento, que los fariseos se habían aprovechado de ellas. Les habían sacado su dinero, iban a sus casas, hacían largas oraciones, pero ¿cuál era su motivación? Querían su plata, querían su dinero. Y encontramos también a los extranjeros, que por varias razones se vuelven uno de los grupos más vulnerables. Es fácil torcer el derecho en su contra y tratar de utilizarlos para sacar algún provecho o simplemente abandonarlos por completo. Pero el Señor le dice a Israel que debían de tratarlos de una manera diferente. ¿Y cuál es la razón? Es interesante que el argumento que nos da Moisés aquí, en el versículo 18, es que Israel también estuvo como siervo en Egipto, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Versículo 22, y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. El motivo para la obediencia aquí debía ser la redención. Como Dios los había rescatado, ellos tenían que obedecer ahora al Señor de los ejércitos, a Jehová. La redención, hermanos, nos sigue recordando a nosotros lo que merecíamos y que debemos de vivir de una manera distinta, que no hay excusa que podamos poner para decir no voy a obedecer este mandamiento o este u otro mandamiento, porque el Señor nos ha rescatado. Pero déjenme agregar algo más aquí, que creo que no podemos perderlo de vista. Tristemente, al día de hoy podríamos agregar 2 grupos a los más vulnerables. ¿Y de quién creen que estoy hablando? Por un lado, a los bebés que están en el vientre. ¿Quién hay, hermanos, que pueda defender a un bebé adentro de un vientre? Se supone que ese debería ser el lugar más seguro sobre la faz de la tierra, pero no lo es ahora. Millones de bebés están siendo abortados en el mundo. Y este mundo se jacta, este mundo se pavonea, este mundo nos dice que es bueno. Las feministas se presentan en las calles como si ellas fueran las oprimidas, y la verdadera víctima es la mujer y el bebé que está en su vientre. La mujer que está embarazada, porque la van a hacer abortar y la van a hacer cometer un crimen, un homicidio, y el bebé que está en su vientre. Además, creo que podríamos agregar allí a los ancianos. Cuando en Israel los mandamientos que encontramos en el Antiguo Testamento nos hablan de la honra que deberíamos de prestarles, que deberíamos honrar las canas de los ancianos y oír las voces de aquellos que tienen mayor edad,
nuestra sociedad hace lo contrario, los abandona, los hace a un lado y no escucha las palabras de sabiduría que salen de su boca. Entonces, hermanos, creo que por lo que vemos en nuestro mundo, podemos ver cuál es el resultado de no obedecer los mandamientos que Dios había dado 1500 años antes de Cristo, o sea, hace 3500 años que nosotros. ¿Son estos acaso mandamientos arcaicos, precarios, con alguna clase de legislación que busca oprimir a los pueblos? Todo lo contrario. Parece que nosotros, nuestra sociedad, es la que va en detrimento, y que esa sociedad antigua que muchos considerarían como retrógrada o anticuada, en realidad era una sociedad mucho más avanzada de lo que pensamos. ¿Y cuál es la razón? Ellos tenían la sabiduría de Dios. Haremos bien entonces, hermanos, en prestar oído a estos mandamientos y seguir aprendiendo de esos principios de justicia que aún en el Nuevo Testamento nos siguen enseñando cómo vivir para poder amar realmente a nuestro prójimo. El Señor nos siga ayudando en esa obediencia y a dar un testimonio que si estas cosas, hermanos, si los legisladores se pusieran a estudiar Deuteronomio con un buen comentario, con un buen expositor, creo que tendríamos un país muy diferente. Sigamos orando por nuestro país, por nuestro gobierno, y quiera el Señor enseñarles de esta clase de sabiduría. Amén.